Amigas, amigos, muy buenas noches. Saludo a José Ábalos, que desde el Fresno, California, nos está escuchando y saluda a todos nosotros. Muchas gracias, José Ábalos. Voy a comentar esa frase que es la de la iglesia. Estamos, pero no vencidos. Esa frase fue la insignia durante todo el Imperio Romano cuando perseguían a los cristianos, los judíos y los romanos. Recuerden ustedes que los persecutores, los perseguidores de Cristo eran judíos. Judíos contra judíos. Siempre ha sido así. Y por eso la iglesia, y por decir la iglesia, en aquel tiempo todos los creyentes se separaron de los judíos porque un grupo de judíos era muy agresivo con los cristianos. Entonces la agresividad de los cristianos con los judíos empezó con los judíos hacia los cristianos. Y por eso los primeros mártires fueron asesinados por los judíos, los primeros mártires cristianos, como Esteban. Bueno, entonces, pero esa es una explicación, no es una invitación al odio, ni a la venganza, ni al resentimiento, simplemente una explicación de por qué la enemistad entre judíos y cristianos y romanos empezó desde ese momento. Ahora a los romanos no les importaban las creencias judías, por lo tanto, durante mucho tiempo a los judíos los entendían como todos los creyentes que seguían a Moisés, y luego vieron en esos seguidores de Moisés un peligro y persiguieron a todos los judíos y los cristianos, confundiéndolos, hasta que Nerón en el año 64 ya atacó directamente a los cristianos, echándoles la culpa del incendio de Roma, de la ciudad de Roma antigua, que era una ciudad sucia, abigarrada, mal hecha, y que entonces Nerón quería hacer una ciudad hermosa, limpia, y por eso le atribuye que él mismo mandó quemar a Roma, y mientras se quemaba Roma, hizo o emuló a los antiguos poetas, y que así como Homero cantó la destrucción de Troya, así él iba a cantar y a describir la destrucción de Roma en vivo y en directo. Y del año 64 en adelante hubo una persecución contra los cristianos muy dura. Y sobre todo porque los cristianos en la base eran los esclavos, la gente que valía menos. Naturalmente que había gente instruida, rica y aún romana, por eso esas películas de Demetrio el Gladiador y otras. Porque pues siempre ha habido personas que descubren en un mensaje lo más principal, lo sustancioso, la esencia de un mensaje. Y el mensaje de Cristo en el fondo es la hermandad. Naturalmente, repito, que con la oposición al Imperio Romano y a los judíos en creer en Cristo como el Mesías, pues hizo que los romanos persiguieran a judíos y cristianos, que después distinguieran entre judíos y cristianos, y que cuando ya Constantino dio libertad de creencias en el año 313 y luego ya autorizó a la iglesia en el año 316, si mal no me acuerdo,
Entonces, los judíos quedaron como enemigos del Imperio Romano y enemigos de los cristianos. Y de allí para acá han tenido persecuciones terribles. Esa es la historia de la enemistad entre el Imperio Romano y los judíos. Entre el Imperio Romano y los judíos con los cristianos que son judíos. Y al final, la enemistad de los cristianos contra los judíos y contra el Imperio Romano. Acabada con Constantino, se acabó la persecución del Imperio Romano hacia los cristianos y luego les dio preferencia y empezó la época de la discriminación de los judíos. Entonces la iglesia durante la persecución, porque la persecución no era algo así como un teatro, como una payasada, sino una realidad que veían todos los días, y cómo los judíos incitaban a los romanos a matar a los cristianos, a los judíos sectarios que creían en Jesús el Mesías, pero al final se impuso esa creencia, y cuando Constantino, un emperador pues romano muy importante, que fundó la ciudad de Constantinopla, ahora Estambul, donde hay uno de los templos más hermosos y de mejor arquitectura, Santa Sofía. Sofía es sabiduría, Santa Sofía es Cristo, sabiduría de Dios. Aunque nosotros estamos acostumbrados a entender Sofía por nombre de una mujer, pero Sofía es la sabiduría. Y la sabiduría máxima es Jesucristo. Por eso Jesucristo es la santa sabiduría. Y el templo de Santa Sofía no es a una santa, es a la santa sabiduría de Dios encarnada y representada en el Señor Jesús. Bueno, eso como una historia. Estamos nosotros como en esa época. Esto lo pongo como antecedente, por supuesto, para nuestros días. Los demócratas, los que queremos la democracia, los que no queremos un autoritarismo, ni una dictadura, ni una grosería hacia nosotros. Recuerden ustedes que Ortega ha expulsado obispos y sacerdotes y los ha encarcelado y los ha encerrado y los ha puesto pues en mazmorras por las críticas que los eclesiásticos hacen al gobierno. Recordemos también que en cada época el cristianismo impulsa un movimiento libertario, como los acá entre nosotros, los de 1920 y tantos, los cristeros, que lo que querían era libertad de cultos. Y el gobierno quería el autoritarismo religioso o la desaparición del sentimiento religioso. En todas las épocas se entiende que es imposible quitar el sentimiento religioso de los pueblos. Y para ejemplo, basta un botón: Rusia. Desde 1917 hasta 1989, entonces durante 72 años, primero se toleró a la iglesia, luego se le persiguió, luego se dieron enseñanzas obligatorias de ateísmo, de marxismo, de leninismo, de estalinismo, trotskismo, etc. Y luego, después de entre las guerras mundiales, la primera del 18 y la última que terminó en el 45, hubo un movimiento judío ateo. ¿Y por qué se explica
que los judíos hayan llegado al ateísmo. ¿Y por qué los católicos no llegaron al ateísmo? Bueno, al ateísmo teórico, pero sí al ateísmo práctico. Porque los judíos tomaron conciencia de su injusticia, de que estaban caídos, pero no vencidos, y crearon la filosofía alemana. La filosofía alemana del siglo pasado, del siglo XX, fue la expresión de una necesidad de quitarse las creencias religiosas que llevaban a las guerras, a la discriminación y a las horrorosidades de los gobiernos dogmáticos. Me van a decir, padre, pero la Iglesia Católica y después las Iglesias Católica y las demás, la evangélica y la ortodoxa, usaron de la violencia. Sí, es que cuando se pierde el núcleo del cristianismo, que es la hermandad, es la paz, y cuando se instala el trono de Satanás en los dirigentes religiosos judíos, católicos, evangélicos, y también los musulmanes y los griegos, los dirigentes que dicen la verdad. Y eso es en todos los campos, no es solamente un movimiento del catolicismo o de Europa. Naturalmente que de acuerdo al desarrollo de los pueblos se puede llegar a esta conciencia de que nadie tiene derecho a imponer sus ideas, ni religiosas, ni políticas, ni económicas, ni filosóficas, ni teológicas, ni quecaneas, sino que la libertad, el cristianismo siempre aboga por la libertad. La verdad los hará libres. La verdad, no la mentira. La verdad, no la maldad. La verdad, lo que es, no lo que se inventa o se miente. Bueno, llegados a nuestros días, lo que las religiones en sus dirigentes cayeron en esas lacras de autoritarismo, de inhumanidad, de creer que tienen poder sobre las vidas y las haciendas de las personas y que su palabra es la ley. En las épocas del absolutismo monárquico, que comienza más o menos en el 1600, casi al terminar del 1600, Luis XIV en Francia dijo, yo soy el Estado, yo soy todo, y yo voy a mandar todo. Y hubo un rey austriaco que hasta mandaba cuántas velas se tenían que poner en la misa, porque era católico. Y en Inglaterra, pues ya la jefa o el jefe del gobierno es al mismo tiempo el jefe religioso. Pues en las épocas del terror, que en todas partes hubo ese terror, hubo inquisición, tanto en Rusia, en Europa, en Estados Unidos y en los islámicos. Cuando hay persecuciones por creencia, es que los que dirigen esa religión ya no están bien. Ahora es muy difícil quitar los odios, los rencores de raza, de misma religión, de estado social, de pobreza, de riqueza. Es muy difícil también vivir bajo un régimen de miedo a la inseguridad,
de miedo a lo que va a pasar, es que uno no sabe, del miedo a lo misterioso. Y por eso en nuestros días se trata de remediar, paliar, se dice elegantemente, ese miedo al futuro con horóscopos y un montón de estupideces, porque el futuro nadie lo sabe. Si alguien es creyente, lo sabe que el único que sabe el futuro es Dios, nadie más. Y a quien Dios se lo quiera revelar en algún aspecto, solo en algún aspecto. Aunque siempre hay como una advertencia: si te alejas de Dios, yo me alejo de ti y dejo que hagas lo que quieras, pero luego de la borrachera pecaminosa te viene una cruda de guerra, de maldad, de un desorden social total como el que tenemos. Bueno, entonces, ahora, ya porque el tiempo se abrevia, se acaba. Nosotros, los que queremos la democracia, sí estamos caídos. ¿Por qué? Porque somos muy pocos los que nos atrevemos a hablar. El poder es muy fuerte, ya sea con dinero o con plata o plomo. Y como a quienes les dan plomo, ahorita va a haber muchos candidatos a los que les van a dar plomo, les están dando más bien plomo, los están pues matando. Ese miedo hace que las personas o se contengan, se retiren, o huyan, o enfrenten los peligros que en estos días hay. Y en estos días los peligros son del gobierno y de los delincuentes. Estamos entre la espada y la pared. No hay para dónde hacerse. Por eso estamos caídos. Y los medios de comunicación están con el poderoso. Ahora, el débil o la débil es Xóchitl. Ella es la débil. Y nosotros, los que creemos en la democracia, estamos apoyándola a ella porque es la débil, pero es la que debe de ser. Y ahora, tenemos que hacer una actividad muy grande en estos días que ya son como 40 días, para las elecciones. Por lo menos salir a votar todos los que estamos caídos, los que somos pobres, los que estamos al margen, los que podemos ser pues atemorizados. Todos debemos salir a votar para luchar por nuestra libertad. Y bueno, el crimen organizado, como ustedes saben, cada día está peor. Secuestra, asesina, expulsa, deja a los pueblos solos, se apodera de todo lo que puede. Y esos somos los pobres, somos los desvalidos. Y además mete miedo, es decir, infunde miedo, porque el miedo es la base de su poder. Por eso, cuando Séneca, el maestro de Nerón, un filósofo romano muy importante, que a través de la madre de Nerón, creo que se llama Agripina, que era muy inteligente, le pidió a Séneca que formara a su hijo, pero era irreformable, porque Nerón se volvió un tirano que amenazaba a todos y hacía atrocidades. Ya saben que mandó quemar a muchos cristianos en sus jardines, los envijó de breas, algo así como de resinas, y les prendió fuego vivos para que iluminaran sus jardines. Es una cosa horrible. Que
le enfadó su madre por mandona y la mandó matar. Y la mató. A su madre la mandó matar. Y cuando ya Séneca se cansó de estarle diciendo que era inteligente, que esto y que aquello, porque era un pendejo, Nerón, desafinaba, quería ser un gran artista, andaba por todas partes, naturalmente que como los acarreados de Claudia, por miedo le aplaudían, todo desentonado, y un día Séneca, pues ya dijo, ya me cansé de arrastrarme. Y entonces Nerón lo vio mal y ya le dijo, Séneca, mira, ya no me asustas, ya no tengo que mentirte, eres un monstruo, eres un artista fracasado, tienes voz destemplada, horrible, no tienes genio poético ni musical, eres una mierda. E inmediatamente mandó una orden, que se suicide. Bueno, es que entre los romanos había esa práctica, creo que todavía queda en algunas partes. Cuando alguien quería proteger a su familia, se suicidaba. Porque si lo acusaban y lo condenaban, le quitaban las propiedades. Y entonces eso de suicidarse, pues se ha dado sobre todo en el Imperio Austrohúngaro, donde un hijo se rebeló contra su padre, que era el Kaiser, el César, y entonces no le tocó más que suicidarse. Y entre los militares de allá, pues les daban esa oportunidad, y si no se querían suicidar, pues los mataban. Era lo mismo en Roma. Cuando una familia imperial caía del poder, entonces les daban un tiempo para que se suicidaran todos. Naturalmente que eran otro tipo de personas, no blandengues como las de ahora. Porque la mamá de Julio César, cuando en un determinado momento quedó así, le dijo a su hija, que luego se casó con uno de los grandes de aquel tiempo, le dijo, mira, yo te voy a matar a ti. Mi criada me va a matar a mí y ella se va a matar después para evitar que violaciones, torturas, humillaciones. Entonces aquella gente era de decisiones fuertes. Y una de las cosas que se trataba de evitar era la deshonra. Y la deshonra era que el populacho se gozara en las torturas y en las burlas y en todas las cosas horribles que hace la soldadesca, que fue lo que hicieron con Cristo. Salve, rey de los judíos, le pusieron una corona de espinas y lo golpeaban con una caña en la cabeza y lo escupían y le jalaban la barba. Bueno, hasta ahí va a quedar la platiquita. Voy a ver sus comentarios. José Ábalos, ya te había saludado desde el principio. Un abrazo, un saludo. Carlos Salas, buenas noches, padre. Saludos a todos. Muchas gracias. Alfonso Méndez, buenas noches, padre. Saludos para usted y todos los presentes. Muchas gracias. Lobo Golops, saludos, señor cura. Saludos, Lobo. Jesús Toledo, buenas noches, padre. Buenas noches. NO, el etat, c'est moi. El Estado soy yo. De Luis XIV en Versalles es igual a la ley de amnistía. Sí, tiene razón, se me olvidó eso. Cuando el único que manda en un país, él es todo. Él perdona y condena a su gusto. Es la ley de amnistía del Quecas y en el Palacio Nacional es un remedio del Rey Sol. Y bueno, sí, ya sabemos que se llama el Mesías tropical.
Pues sí, pues, pero ¿cómo se va a considerar una gente tan corriente como López Obrador y su familia? Tapatío, saludos, padre, bendiciones para usted y para mi familia. Claro que sí. Raúl Ocampo Pérez, Raúl, buenas noches, padre, saludos siempre. Lo veo, aunque no le escriba. Bueno, está bien, Raúl. Bendito sea Dios. Y saludos allá a los de las colonias. Raúl Ocampo, ¿cómo está su hermano? Pues ya está mejor, ya se compuso. Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad. Muy interesantes sus comentarios, como siempre. Gracias, es que tomo un tema y trato de relacionarlo con algunas anécdotas o historias de la antigüedad. Maru Lozano, buenas noches, padre. Qué orgullo poder tener sacerdotes como usted que ora y labora. Por favor, puede nuevamente dar su cuenta de Oxxo. La doy mañana porque no la traigo. Aquí la tengo allá en la pila. ¿Cómo no? Alicia Chávez, hola padre José Luis, buenas noches, Dios lo bendiga y a nosotros también. Pues sí, ojalá que la ruana esté en paz porque hay puros paz, paz, paz. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para todos. Vamos con Xochitl por nuestra libertad. Claro que sí. Gabino Mendoza, saludos, padrecito, desde San José, California. Soy del Naranjo de Chila. Recuerdo que lo conocí en Chila, en la casa de mi tío Eugenio Guillén. Bendiciones. Ah, es que en el Naranjo de Chila, bueno, hay muchas familias, el padre Chava, el padre Salvador González, y está muy avanzado. Ha de ser tu primo, Cheli, algo así le decían, un señor gordo, Mendoza Guillén o Guillén Mendoza, no me acuerdo, creo que era Mendoza Guillén. Y el padre José María es Mendoza Guillén, entonces el otro debe ser Guillén Mendoza. Total que allí vivían vecinos en el portalito enfrente, bueno, han de vivir todavía enfrente del jardín de San José de Chila. Sí, estuve allá estuve y precisamente iba a descansar y a platicar allí, en la casa del tío Eugenio. Bueno, buenas noches, saluda por favor a todas las personas que me recuerdan de allá. N.O. Milei priorizó a Israel sobre Argentina y si Claudia es correligionaria de Milei, ya sé que los católicos están apoyando a una atea. Si uno pusiera un burro como un dios a votar por Xochitl, esos morenos falsos, saludos desde Tepic, Nayarit. Sí, miren también esto de las leyes, las tres leyes, pues, la del indulto, la del amparo, y ya no me acuerdo la otra, bueno, la que quieren acabar con el Poder Judicial. Bueno, no van a salir adelante. El Quecas está muy nervioso y ahorita se va a poner como perro en portillo, decimos aquí, es decir, cualquiera que él sienta que lo ataca, lo va a morder, nada más que entre más muerda, menos importancia tiene. Padre Dios, nuestro Señor, le dé vida y salud. Continúo con su programa para que los creyentes católicos lo escuchen. Sí, muchas gracias. Kasovic Sam, buenas noches, bonito grupo. Saludos desde Tepatitlán, el Alto Jalisco, donde son los mariachis, todos con Xochitl. Sí, así es. Parking, el mundo del doctor Papkin 2, quién sabe qué. Bueno, que pongan likes, por favor. Alejandro Acuaz, buenas noches, padre José. Primera vez que lo veo en vivo. Saludos a la comunidad.
Lo felicito por su valentía y sus comentarios muy acertados. Siga así, muchas gracias. Enterémonos ipso facto, padre, el tren fantasma de Sonora está destinado para el trasiego de drogas variadas, porque, bueno, no estoy muy informado de que ha de estar destrozada porque Morelia debe ser monitoreada por la sociedad, por los antecedentes de mamá Rosa, Maciel y así. Eso une y jala raza hacia un bien común partidista. Sí, pero ya les he comentado que conocí a mamá Rosa, decía que como todas las personas buenas comienzan con un acto heroico. Ella era o es de familia rica y de abolengo en Zamora. Está el padre Alfonso Verduzco y un montón de gente, vamos a decir, ilustrada y importante. Y ella de jovencita empezó a juntar a los niños desvalidos de hace como unos 60 años. No se veía mal porque ella estaba, bueno, una señorita y estaba apoyada por sacerdote. Salió de su casa y fundó una pequeña, vamos a decir, escuelita, y más cuando tuvo un desaire amoroso que la amargó para toda la vida. Cambiamos nosotros si no somos responsables y conscientes de que el poder corrompe, el dinero también, y que posiblemente un desamor pueda amargar la vida de una persona y hacerla cruel, indiferente, mafiosa. Porque los políticos la usaron para muchas cosas. Recordemos que tenía un corito muy importante y que los reyes de España vinieron y la patrocinaron porque el corito era muy bueno. Nada más que los trataba pues bien mal. Pero eso es otra cosa. Tapatío tenemos que apoyar a Xochitl. Miro cómo la recibieron en Acapulco, maravilloso. Sí, sí. Adriana Chávez, buenas noches, padre José. Hoy en día son muy valientes los candidatos por la inseguridad. Hay que ser más valientes para ir a votar por nuestra democracia. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Mario Vega, saludos. Pongo mi like. Que pues gracias, Mario. Adriana Chávez, no se les olvide poner like, que somos muchos oyentes y hay pocos likes. Por favor, pues pónganlos todos, ¿qué les cuesta? Ipso facto, padre, el caricaturista político me dio luz verde para utilizar sus trazos de Xóchitl Gálvez para pintar barras en favor de ella, hacer proselitismo. Tengo su anuencia para pintar barras en su caricatura, con su caricatura. Pues si tienes una página en Facebook, sería bueno que nos dijeras si la tienes y si no la crearas y desde allí promovieras esa iniciativa que me parece muy importante. Ipso facto, Falcón Moreno, Manuel Falcón, radicado en Guadalajara, o bueno, GD, bueno, ahí ya no sé. Carlos, que pongan por favor likes ipso facto, ¿no? Kevin, Luis Díaz, saludos. Ay, me estoy brincando a unos. Guillermina Mixsueiro, padre, mis respetos para usted. Lo quiero mucho, gracias. Mariela, ipso facto, sabes que esto
eso significa. Bueno, es que yo no sé si ipso facto va a denostar a Xochitl, pues por supuesto que nadie vamos a apoyarla, porque y si es cierto y se descubre, pues ya saben lo que hago, nada más retiro a la persona de este lugar, de este chat, para que no se molesten ni moleste a nadie. Ipso facto, Tapatío, ¿quieres una barda? ¿Vives en Guadalajara o Zapopan? Guillermina Suegro, padre, mis respetos para usted, lo quiero mucho. Paula Sánchez, buenas noches, padre, y a todos. Pidamos a Dios fortaleza para continuar adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, claro que sí. Gordorich, saludos, padre, bendiciones a usted y a todos aquí. Un fuerte apapacho desde el desierto de California. Ay, cómo estará ya el calor. En Tepic, Nayarit, nació María. El expediente, talón de Aquiles de este honesto principado. Bueno. Zafir Kingmar, buenas noches, padre. Gracias por sus pláticas por YouTube. Lo estoy compartiendo a las personas que puedo. Hay católicos ignorantes, cegados por los comunistas de Morena. Dios lo bendiga por allá. Muchas gracias. Patricia Muñoz, ¿alguien me puede dar el número de cuenta que hay para ayuda de las obras del Padre? Si no te lo dan mañana, pues lo vuelvo a poner. Ya renté una casita pequeña desde donde voy a hacer las actividades allá en la colonia donde debo de estar, porque aquí está muy lejos. Luis Díaz, ipso facto, Consuelo Salazar, nación Acaponeta, Nayarit. Bueno, no sé de qué están hablando. Luis Díaz, saludos arriba, Sochi. Mi estimado don José, gracias. Guillermina Maisueiro, mis niños lindos, qué padre que piensen lo que piensen, pero piensen que al México se lo está llevando la hacienda de su señoría. Abigail Rico, padre, se está cortando mucho el sonido. Bueno, ni modo, es el internet, a eso yo no puedo hacer nada. Puedes luego oírlo en repetición y ordinariamente en la repetición, bueno, cuando lo pongo en el canal, ya no suceden estos eventos. Javier F., la clase política está podrida. Quien llega al poder en México se va a corromper como pasó con los periodos del PAN. Posiblemente sí. Ay, Dios mío, que me ven triste. Saludos, padre. Xochitl, presidenta de México, sí. Gordorich, ahí está mi like. Ah, que los mariachis son de Tecalitlán, es cierto. Me confundo, pues. Tapatío, vivo en la Sierra de Jalisco. Facto, si están en contra, ¿para qué vienen para acá? Pues ya estoy diciendo que que mientras no insulten, mientras no ofendan, pues pueden opinar. Pero en el momento en que salga una ofensa y que yo me dé cuenta, porque pues yo también estoy bien tarado en esas cosas, yo no veo moneros, solo sé que el Cacas tiene un montón de moneros groseros, misóginos. Bueno, a ese tipo de personas nada más las retiro del canal para que no se contaminen con nosotros. Sergio Aguilar López, hola, buenas noches para todos los presentes. Bueno, mira, Tapatío, para tu gusto, voy a retirar a quien molesta a los demás. Ya no tienes que decirme de dónde eres, ni quién eres, ni nada. Sergio Aguilar López, hola, buenas noches,
para todos los presentes. Buenas noches, Eduardo López. Padre, usted por valiente es un ejemplo para sus hermanos sacerdotes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Zafir Kikmar, unidos en oración por México. También nos toca orar, sí, somos mayoría de católicos en México y nos falta más orar por nuestra patria y vivir e inculcar nuestra fe y valores cristianos. Por supuesto, NO, qué feliz día del Padre. Le mandaron decir al Quecas desde Nayarit, a ver si luego sale a luz. Bueno, ya luego iré, cuando tenga pequeños videitos, los iré subiendo aquí a este canal. Nada más tengo que cerciorarme de que no tengan copyright, es decir, derechos de autor. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.